Bienvenidos una vez más a este espacio que transmitimos todos los fines de semana a través de frecuenciaglobal.com y quienes se conectan en mi canal de YouTube, Canal Bien Enterado. Soy Darwin Serpa. Para mí es un placer, como siempre, darles la bienvenida a cada uno de ustedes, quienes se conectan a Entérate, en donde cada programa presentamos a esos especialistas y temas, por supuesto, que son bien prácticos para darle acción en nuestras vidas día a día. Así que este programa también, les aseguro, les va a interesar y a servir muchísimo. Pero quiero saludar al equipo que se encuentra en frecuenciaglobal.com, en la dirección general, al doctor José Manuel Rizo, en el control técnico, a Christopher García, quien hace esa labor de edición, grabación y que transmitimos además desde Venezuela, desde frecuenciaglobal.com, esta plataforma de audio vía en streaming. Me encuentro en la ciudad de New Jersey, en los Estados Unidos, @Darwin Serpa, para que puedan entrar en contacto y además leer sus comentarios. Recuerden darle a la campanita de suscribirse en Canal Bien Enterado. Este fin de semana, pues como les comentaba, y en este espacio tenemos la oportunidad de conversar con gente que tiene un mensaje muy valioso que compartir con todos nosotros, además de conocer su historia y también seguramente tendrán esas recomendaciones, nos hablarán un poco acerca de lo que hacen para que nuestras vidas sean mucho más evolucionadas, sobre todo en el tema del bienestar, en el tema del crecimiento y desarrollo humano, y sobre todo para tener una buena salud mental. Quiero darle la bienvenida en este espacio a mi invitado en el día de hoy desde Venezuela, desde Caracas se conecta Daniel Díaz. Él es orador, especialista en motivación, además es autor del libro El día que me llamaron guerrero. Por allí va este espacio porque queremos conocer un poco de la historia de Daniel, porque seguramente nos dirá qué ha aprendido él en el tema de la resiliencia y cómo podemos hacerlos nosotros. ¿Cuáles son esas diferencias entre ser resiliente y superviviente? Pero bueno, vamos a darle la bienvenida a este espacio. Gracias por estar con nosotros, Daniel. Bienvenido. Muchísimas gracias, Darwin, de verdad a ti por la invitación y bueno, nada, les tiendo un gran caluroso abrazo a todas las personas que nos están escuchando y viendo a través de esta maravillosa vitrina. No, gracias a ti porque desde la primera vez que hicimos contacto, pues nos pareció muy interesante todo el proyecto que vienes desarrollando desde un tiempo para acá y sobre todo cómo lo has transformado, no solamente para ti, sino que eso tiene un significado que tiene otro impacto en la población, sobre todo a tu público, a quienes te estás dedicando. Tienes además un proyecto bien interesante que se llama Motivación y de eso queremos conocer del libro, pero sobre todo vamos a comenzar en esta parte del espacio porque siempre hablo con mis invitados y aquellos que, como en tu caso, se dedican a motivar, a contar esa historia, ¿no? Se convierten en esa especie de storytellers para muchas personas que vean o se vean reflejado en tu historia, Exacto. aprendan que hay luz al final del túnel. Y fue lo que precisamente tú has experimentado en escasos 4 años aproximadamente, ¿no? Sí, Porque señor. vienes además de una formación bien interesante y fíjate, pareciera que por lo que leí, no es casual todo lo que estás haciendo hoy dedicado a la humanidad, a la sociedad, porque tu formación profesional viene desde esa área. Sí, sí, efectivamente, y eso, nombraste algo que me pareció súper importante y es que tratar de hacer que la gente aprenda y algo que siempre me ha dicho y se me viene a la mente esto que siempre me ha dicho mi mamá es que nadie aprende con experiencia ajena, ¿no? Quizás sí puede dar luz, ¿no? A la hora que estés pasando por algún momento en tu vida que necesite esa dosis, ese shot de resiliencia, pero nadie aprende con experiencia ajena. Por más que tú leas y leas libros, desde el mío hasta el del, bueno, hasta el del motivador más famoso y consagrado, siempre te vas a dar cuenta que vas a absorber lo que en ese momento tú necesites, más no
vas a aprender o vas a cambiar o vas a transformar. Qué maravilloso fuera si de cada taller o cada conferencia que hace cualquier motivador a nivel mundial, la gente ya saliera con ese clip de cambio, ¿no? Es un proceso y es que justamente ese proceso es lo que se va peleando de alguna manera con la inmediatez que estamos viviendo hoy en día a través de redes sociales, donde un video en 15 segundos te dice tanto, donde una historia en Instagram de 15 segundos te dice tanto. Entonces, es más sembrar la semilla de que con que tú hagas que una persona reflexione luego de tu conferencia, luego de leer tu libro, luego de escuchar unas palabras, ya tú sabes que estás haciendo el trabajo. Es esa incomodidad que puede llegar a sentir una persona luego de que me lee, luego de que ve esta entrevista, esa incomodidad que te lleva a ti como persona a decir, oye, ¿cómo estoy viviendo yo mi vida? Creo que por ahí va el primer pilar fundamental de una persona resiliente, una persona que se hace preguntas, que es autocrítica, que tiene pensamiento crítico y que de alguna manera se dice a sí mismo, oye, me voy a sentar, lo estoy haciendo bien. Y creo que justamente es algo que se ha perdido mucho en esta inmediatez, vuelvo y repito, es difícil donde la gente se siente, ¿no? Y diga, oye, mira, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo salgo de esta turbulencia? Ujú. Sí, y sobre todo la tuya fue bien particular porque algo que mm, me llamó la atención cuando en un live tú hablabas es que yo soy una persona común y corriente y resulta que las personas comunes y corrientes nos pasan cosas que pueden definir, ¿verdad? Nuestro trayecto de vida. Pensamos que le puede pasar a otra persona y, y no, en tu caso venías de trabajar en el área deportiva, Sí. de la actividad física, y hubo un hecho particular que cambió ese día a día tuyo, común y corriente, entre comillas, y que al día de hoy se ha convertido en algo extraordinario y que yo digo, si yo reúno pensando precisamente en personas como tú y otras que he entrevistado, que yo espero a lo mejor, aquí se me ocurre algo en la cabeza, hacer algo con ustedes porque Sería bueno. son personas que han pasado por experiencias similares y no se rinden ante esa situación, ¿no? Porque creo que son ejemplos de personas positivas, proactivas, eh, que nos enseñan mucho a quienes, de alguna manera, bueno, hemos pasado también, a lo mejor no física, pero sí mental, ¿no? En mi Ajá. caso, por ejemplo. Y entonces, ¿qué es lo que me ha llevado a compartir este tipo de programas con la audiencia? Pero hay personas que se quejan mucho de la vida, teniendo todas sus capacidades, aun y cuando las tienen y son gente, pues, dentro de lo que llaman la normalidad, gente con todas sus potencialidades y se siguen quejando y no valoran o no valoramos lo que tenemos en este momento. ¿Hubo algo en particular en tu vida que ha hecho que esa normalidad tuya se haya transformado en algo que ya no es normal? Y digo que no es normal porque para bien aprovechaste esa situación. Yo no sé si lo habías pensado cuando te sucedió lo que te pasó, que al día de hoy esto sería no solamente tu forma de vida, no solamente por lo económico, sino también lo que te impulsa a continuar haciendo lo que te gusta, por ejemplo. No, definitivamente no. Yo pienso que nadie que haya pasado por un proceso de turbulencia, sea mental o física, y qué bueno eso que lo mencionas, ¿no? Porque yo siempre hago la analogía. Quizás mi parálisis fue una parálisis física del cuerpo, de los músculos, de los brazos. Pero ¿cuántas parálisis mentales no hay? ¿Cuántas parálisis de actitudes? Mm, Para mí, incluso una persona que está ligada a un hábito como, por ejemplo, el fumar, el juego, el alcohol, es una persona que está en un proceso de parálisis. mm, Entonces, buena esa acotación que haces porque mucha gente piensa que solamente sufre, solamente sufre cuando se puede ver, ¿no? O sea, cuando la gente me puede ver triste, cuando la gente me puede ver enfermo, es que nada más sufro. No. Sin embargo, hay cosas que tú pasas en silencio y que quizás te atañen nada más a ti, que te hacen sentir mal, que no te ujú, permiten fluir y eso la gente no lo ve y la gente te trata como si nada. Obviamente nos tienen al tanto de saber qué es lo que está pasando. ujú, Entonces sí, es verdad,
La parálisis no solamente puede ser física, la parálisis puede ser de cualquier punto de vista. Y fíjate que yo hago esa gran analogía, y es porque, y así comienza mi libro, que por cierto lo traje de aquí, creo que lo traje, no te lo presenté, es Muéstralo, mi muéstralo. libro, Para mi quienes lo camino. ven en pantalla y para quienes están escuchando en frecuenciaglobal.com, lo pueden revisar en la tienda de Amazon. Se En Amazon llama está El día que me llamaron guerrero. el día Ahí que me está. llamaron guerrero. Y Una fíjate portada que que yo además es una ilustración, bueno, fue ejerzo, bastante exacta la persona que te la hizo, ¿no? sí, de Gerson López, un gran amigo, pues también periodista que se encuentra en México. Y fíjate que, por ejemplo, yo comienzo en mi libro, mi título, Ujú, el primer capítulo se llama Todo marchaba bien, ¿vale? Todo ujú, marchaba bien. Y fíjate que ahí justamente yo le hago ese llamado de atención a la gente de que siempre nos quejamos de la rutina, de que la rutina me está matando, de que la rutina... Mira, hay momentos en la vida que nos hacen adorar la rutina, que nosotros digamos, oye, mira, que gracias a Dios todos los días son iguales y que no haya una diferencia, por mínima que sea, ujú. eso nos hace ayudar a la rutina a comprender los espacios que estamos viviendo, los momentos que estamos viviendo. Yo pasé por una parálisis muy fuerte, una mielitis transversa para las personas que tengan la oportunidad de googlear, así como tú decías hace un momento. La mielitis transversa es una inflamación de la médula espinal, en mi caso fue transversal, cruzó la médula, a raíz de una bacteria que se me alojó a finales del 2018. Eh, en un proceso bastante fuerte, en una situación sanitaria fuerte que se estaba viviendo en Venezuela para ese momento. Ya había comenzado el éxodo, que ya es algo público y notorio. A veces yo le hablo de esto a otras personas que están en otros países y me preguntan, pero ¿por qué mencionas tanto la fecha 2018? Es que para el venezolano que está afuera o como el que está aquí en el momento en el país, sabe que de 2014 al 2018 hubo un éxodo de personas que se fueron buscando mejores horizontes, ¿no? Entonces, es, la fecha encaja en mi historia, porque te ubica a ti en el tiempo que se estaba viviendo en Venezuela para ese momento. Entonces, con un repunte de grandes enfermedades ya erradicadas, fiebre amarilla, malaria, en fin, una persona, yo en este caso, y siempre soy una persona común porque lo extraordinario realmente pasó Darwin, fue luego que yo publico el libro. Lo extraordinario en mi vida pasa luego que yo comparto mi experiencia. Antes simplemente era una persona que había enfermado y ya. Ahora, escribo el libro en función de mi experiencia desde el día que entro al hospital hasta el día que salgo. Si cuento todo lo que he vivido, lo que pasé estando en casa luego del proceso de hospitalización, es otro libro más. Pero justamente hablo en ese tiempo del libro y es porque me interesa, Darwin, me interesa que las personas que están comprometidas con su bienestar le pongan cara a eso que están enfrentando. Yo pasé por algo que no se lo deseo a nadie y es que yo tuve una gran incertidumbre de no saber qué era lo que tenía. Y pienso que eso es peor que cualquier otra cosa porque te pone en desventaja en contra de tu enemigo o el monstruo o la experiencia que estés viviendo. Entonces, esta mielitis me paralizó del cuello hacia abajo. Imagínate, yo como bien había dicho, soy una persona que me ha dedicado al deporte mucho tiempo. Y el que te digan un día, oye, mira, no se sabe si es volver a caminar, no es algo bastante fácil, ¿no? De hecho, una de las cosas que yo siempre le comento a las personas, y justamente ahorita lo estoy compartiendo a través de mis redes sociales, que es el decálogo de la persona resiliente, uno de los puntos tan importantes es busca ayuda. Hay cosas que nos sobrepasan, Darwin. Hay cosas que lamentablemente o afortunadamente no podemos trabajar nosotros y de buscar esa ayuda a esa persona, esa salvavidas, ¿no? Que de alguna manera te va a llevar a ti por el camino del entendimiento de tu proceso, de tu proceso. Y eso quiero hacer énfasis porque la gente dice, ay, que yo viví lo mismo que tú, ¿será que me va a pasar lo mismo? No, cada persona vive su proceso diferente, cada persona tiene una experiencia diferente, así estén pasando por los mismos síntomas, así estén pasando por las mismas circunstancias. Entonces, el poder escribir este libro para mí fue terapéutico y siempre lo recomiendo. Te he escuchado hablar y veo que repites varias veces eso de la conexión lápiz, papel y cerebro, ¿no? Y es muy importante. La gente quizás no
no ve la escritura como algo terapéutico. Y así como tú vas a tomarte una cerveza, así como tú vas a la playa, así como tú vas al campo, así como tú vas a la montaña, así como cuando tú sales con una persona que te gusta, sentarte a escribir y hacer esa conexión, lápiz, papel y ojo. Importante que hagas esta paréntesis, que sea lápiz, papel y cerebro, porque esa motricidad fina que se va desarrollando con tu escritura te va llevando a ti a un proceso de bienestar y de terapéutico. Entonces, poder escribir mi libro fue echarme el cuento de cómo yo había vivido todo este proceso. Decirme a mí mismo, Daniel, esto fue lo que tú viviste y así te lo estoy contando, ¿no? Entonces, dijiste algo que también es importante y es que no todo el mundo cuenta su historia, no todo el mundo tiene la valentía de contar su historia. Por eso es que hay muchos motivadores y muchos inspiradores anónimos, ¿no? Porque son personas que no han contado ni siquiera un ápice de lo que es su vida, su historia. Es importante porque más allá de que existan plataformas como la tuya, es importante porque la persona que tú le puedas decir, por ejemplo, en el metro, la cola, la persona que esté contigo en el banco, oye, mira, quizás yo viví algo parecido y te pudiese ayudar con algo, con algún consejo. Eso es un trabajo bonito, es un trabajo de amor. Y yo soy partidario de que cuando tú lanzas bienestar, eso es una espiral sin fin que de alguna manera llega a ti nuevamente. Fíjate que hablabas de eso porque hay gente que solamente tiene la exposición a través de algo escrito, pero no quieren la exposición mediática. No sé si por cuestión de ego, de pena o simplemente porque su estrategia lo lleva de esa manera, pero yo creo también que es necesario que la gente conozca y se pueda relacionar con esas historias verdaderas que son las que llegan, creo que más al alma y tocan esa fibra de otras personas que están pasando seguramente por situaciones parecidas, peores o menores, pero que al fin y al cabo son situaciones que hacen ver la vida con otra perspectiva, que en tu caso, y bueno, me imagino que tu cuenta de Instagram es @motivacionoficial, tienes allí el antes y el después. Yo estuve viendo algunos eh, testimoniales allí audiovisuales y es impresionante cómo eh, tu crecimiento no solamente físico, sino también esa transformación que ha tenido que en ningún momento, bueno, al menos en lo que vi, siempre tenías una sonrisa en la cara y no sé si esa sonrisa era porque es parte de tu personalidad o porque simplemente no había de otra que, bueno, sonreírle a la vida ante esa situación tan difícil que tenías. No había de otra. Y no había de otra no por lo que estaba pasando, sino porque definitivamente no hay de otra. Y yo siempre le digo a las personas que mientras más deprimidos estén, alégrese más, porque resulta que estás a punto de rebotar. Más abajo, lo único que queda es rebotar. Cuando tú empiezas a descender en esa espiral de depresión, mientras más deprimido estés, estás a punto de rebotar. Y eso es lo que se quiere, ¿no? Que tú a través de tu historia puedas rebotar, no solamente tú y todas las personas que te escuchan. Mira, yo me llamaba motivación oficial mucho antes de enfermar, ¿no? Lo que de alguna manera para mí fue Premonitorio. no, no, y aparte de eso, tú sabes que yo siempre digo que, y creo que te lo comenté, o creo que lo comenté en alguna otra conversación, y es que yo era un motivador de libros, yo era un motivador de títulos, de que estudié y tuve un título y que me enseñaron a decirle a la gente que se podía salir mejor de alguna situación. Entonces, ¿qué pasa o qué espera la gente de un motivador cuando pasa por un proceso de turbulencia? Ujú. Vale, tenemos este programa maravilloso, tú me entrevistas, pero ¿qué espera la gente de Darwin Serpa en el momento que pase por un proceso de turbulencia mental o física? Oye, una persona que se ha nutrido de tantos coas, de tantas personas, mínimo algo debe tener guardado en su mochila, ¿no? Entonces, lo mismo me pasó a mí. Y ojo, no fue algo que yo agradecí al momento, yo lo agradecí con el tiempo. Y gracias a Dios que fue así, porque me permitió decantar muchas cosas. Y es que yo tuve la oportunidad de validarme frente a la gente que me sigue como motivador, porque yo pasé por un proceso de turbulencia, ellos me vieron, yo documenté mi proceso de rehabilitación, yo documenté mi proceso de enfermedad, y ellos vieron a través de mis cuentas, a través de mis redes sociales, a través de mi libro,
cómo yo pasé eso, leyéndome quizás muchas veces, muchas de las cosas que yo te decía, sigue adelante, mantente positivo. Y tú sabes que es fuerte cuando la gente te ve vulnerable y sabe que tú no estás en tu mejor momento. De hecho, yo muchas veces dejé de postear cosas en redes sociales porque con qué cara me paraba yo a decirle a una gente, mi mundo se venía encima por una enfermedad que desconocía. ¿Con qué cara yo le decía a la gente, buenos días, ¿cómo están? Párate, activo y sé feliz. Vale, entonces, esta experiencia de Darwin validó mi componente motivacional, validó el nombre de mi cuenta en Instagram, validó el nombre de mi proyecto, porque de alguna manera la gente pudo ver y darse cuenta de qué es lo que debe hacer un motivador cuando pasa por un proceso de turbulencia. Interesante también eso porque si hay algo que fue sobresaliente en una conversación previa que tuvimos fue la diferenciación, ¿verdad? De la palabra resiliencia a supervivencia. Me gustó mucho cuando tú explicabas eso porque hay términos que la gente confunde y resulta que a lo mejor puede ser resiliente y no lo sabe. A lo Exacto. mejor dice que sobrevivió a una situación tal y resulta que es otra cosa. En este espacio que lo hemos titulado Aprendiendo a ser resilientes, sí me gustaría que aprovecharas la oportunidad y con tu experiencia nos digas qué es para ti o qué significan para ti esos términos tan importantes que se mencionan hoy día, pero que en tu caso, bueno, en cualquier caso en particular, pero sobre todo el tuyo que has pasado por esas situaciones que son muy adversas, tiene un significado bien claro y definitivo, ¿no? Sí, bueno, yo siempre le he dicho a las personas que me han entrevistado o en las conferencias, los espacios que he estado con personas, y es que sobrevivientes casi que somos todos, ¿no? Sobrevivientes de, qué sé yo, ya de al nacer. Es un proceso tan traumático que si tú logras nacer y crecer y desarrollarte, eres un sobreviviente, ¿no? Pero ahora un resiliente es una persona que hace, que crea con esto que tiene en sus manos, ¿no? Para mí es súper importante hacer siempre esta aclaratoria porque y siempre coloco los ejemplos, ¿no? Por ejemplo, que dicen, ah, no, él estaba feliz, él terminó con su pareja hace como 3 años y estaba feliz, contento, y de repente, ¿qué le pasó? Que cayó en esa depresión, porque él sobrevivió al shock, sobrevivió al trauma, pero ¿qué hacía con esa soledad? ¿Qué hacía con ese dolor? No lo transformó para algo mejor. Ahora vemos bien personas que han pasado por procesos traumáticos en la vida y que han hecho algo con eso. Ojo, no es fácil. No es fácil, no es fácil contar tu historia, no es fácil escribir un libro, no es fácil. Pero cuando tú logras entender eso que dicen los coas de ese fulano, ¿para qué? Que cuesta muchísimo, ¿no? El para qué me está pasando esto, ¿qué debo yo aprender de esto? Tú realmente de alguna manera evolucionas, das un salto cuántico al que tú, de la persona que eras antes. Esto me hace mucho recordar, yo vi una entrevista que le hicieron a uno de los sobrevivientes del vuelo que se estrelló en los Ujú, Andes, cuando ahorita que sacó ujú, la película, ujú. y él en una conferencia decía lo siguiente, algo que me llamó mucho la atención, y era que luego de ese proceso tan traumático, él pasó 4 o 5 años así como elevado, ¿no? Nada le molestaba, ni el frío, ni el calor. Ujú, Él decía que había pasado por algo tan fuerte en su vida que ahora como se iba a quejar de cosas tan banales, ¿no? Pero ujú. que al quinto año ya le empezó a quejarse del calor o del frío o del por qué hay tanto tráfico. Y es que estamos inmersos en ese sistema que te lleva a ti a quejarte, te lleva a ti a tener una actitud negativa, te lleva a ti a ser una persona pesimista. Y que de alguna manera lo importante de todo eso es la capacidad que tú tienes de ser resiliente frente a eso. Para mí, para Daniel Díaz, para una persona que ha pasado por un proceso de resiliencia bastante notorio. Yo tengo 3 pilares fundamentales de una persona resiliente. Uno, la fuerza física, fuerza mental y fuerza emocional. ¿Cuántas personas no sobrevivieron quizás en Nueva York, en Estados Unidos, al COVID, únicamente por la fuerza de sus pulmones? Ujú. ¿Y cuánta gente no murió por no tener fuerza en sus pulmones? Porque fumaban, porque tenían hábitos que de alguna manera los llevaban a tener unos pulmones débiles. Entonces, amigo, amiga, salga, haga ejercicio, muévase un poquito. La fuerza física es necesaria para el pilar fundamental, para los pilares de resiliencia. Otro, la fuerza emocional. Déjame aquí cerrar esta idea. La fuerza emocional. ¿Qué estás pensando?
cómo estás pensando, ese diálogo interno contigo, cómo está. ¿Vale? Al momento que te dicen a ti no vas a caminar más porque tienes una bacteria que te inflamó la médula, que estás en un país sin recursos, donde está la situación sanitaria bastante fuerte. Si tú no eres fuerte de la mente, usted se viene abajo, si tenga el mejor médico, si tenga el mejor implemento, si tenga la mejor medicina. Y es porque somos, Darwin, lo que cosechamos. Cuando tú exprimes una naranja, sale jugo de naranja, no sale jugo de pera. Por eso es que cuando tú como persona estás pasando por un proceso de turbulencia y la vida te exprime, va a salir de ti lo que tú hayas cosechado. ¿Vale? Entonces, tenemos fuerza física, fuerza emocional, fuerza espiritual también es importante. Si usted cree en un zapato, récele y téngale fe a ese zapato. Si usted cree en una mata de sábila, rece y téngale fe a esa mata de sábila. Porque es importante, más allá de un Dios, ¿vale? Y yo conocí a Dios en mi proceso de resiliencia. De hecho, hay un capítulo en mi libro que se llama Hola Dios, ¿cómo estás? Es un placer. Porque el Dios que yo conocí estando hospitalizado no era el Dios que me habían dicho antes. El Dios que me habían dicho antes era un Dios que te señalaba, que te decía, pórtate bien porque te estoy viendo desde el cielo, o no debes hacer esto, no debes hacer aquello. Entonces, fuerza, fuerza física, fuerza emocional, fuerza espiritual. Dos, sabiduría, amigo. Nada hace usted con haber pasado lo más bravo en su vida si usted no tiene la capacidad o la valentía de compartirlo. ¿Qué hacemos con ese capital de conocimiento? ¿Qué pasa con eso que tú viviste? ¿Cómo llega ese mensaje a otras personas? Y por último, la fe. La fe, y para mí la fe va más allá incluso de lo espiritual. Para mí la fe es esa conexión directa que tienes tú con eso a lo que tú crees, ¿vale? Y volvemos al tema del zapato de la mata de sábila. Eso, eso que te hace a ti sostenerte cuando incluso sientes que tus pies no pueden sostenerte. Entonces es importante, y eso es lo que yo le digo a las personas, no sea un sobreviviente, no solamente pasa el shock, no te quedes en el trauma, sal adelante en un proceso lento, pero tuyo, pero sincero, pero bonito, y logra ser un resiliente en base a estos tres pilares. Cuando descubres todo esta, digamos, esta transformación interna a partir de esa situación que te afectó en lo físico, que no te detuvo, que como dices, mantuviste esa sonrisa y esa expectativa, digamos, en positivo, ¿no? Porque siempre vi inclusive una fotografía tuya, no sé, con unos compañeros, amigos tuyos, que estaban en la silla de ruedas en la calle, Ajá. una gente estaba muy sonriente, ¿no? A pesar de que la silla de ruedas se veía que era bueno, eh, algo nuevo para ti, porque tú venías de trabajar en la parte de educación física. ¿Has hecho todo este trabajo interno? ¿En qué momento decides que hay que dar ese mensaje o que tienes que dar ese mensaje a la gente para que entienda la motivación desde este punto de vista y no desde los textos, por ejemplo, desde la frialdad de algo muy comercial, por ejemplo, y que se siente identificado con ese mensaje real que tú estás o que decidiste transmitir? Porque, bueno, eres un especialista del área de recursos humanos porque eres graduado en esa área, has trabajado en la parte corporativa, siempre dedicado al tema de capital humano, con el talento humano, pero eh, ¿cuándo te das cuenta de que hay que hacer un libro? ¿Cuándo te das cuenta que hay que hacer talleres, hablar con la gente? Y no solamente eso, sino que te reactivas en la parte de educación física a través, bueno, de tu entrenamiento en el gimnasio. Hay una transformación evidente en tu cuerpo. Y yo no sé si habías practicado pole dance, que vi inclusive en tu trabajo de las redes sociales que lo estás haciendo. Y otra cosa es que te dedicas a ser instructor de yoga. O sea, de algo que te había paralizado, ahora el mundo es como que, no sé si el extremo de la movilidad o como este superviviente de los Andes, pero ¿en qué momento te diste cuenta que había que hacer todo eso? Mira, me causa gracia, ¿no? Porque yo siempre digo que yo antes bailaba, yo soy instructor de baile, y yo antes bailaba y cosa que, ojo, a pesar de todo, y por eso es que te digo, somos tan complejos como seres humanos, ¿no? Que yo agradezco hoy en día poder caminar y hacer muchas de las cosas que tú acabas de mencionar. Pero tú sabes que
de aquí te confieso entre tú y yo y todas las personas que nos van a escuchar, ¿sabes qué? A mí todavía me da muchísima nostalgia no poder bailar con la destreza con que bailaba antes, ¿no? Porque yo a raíz de mi parálisis tuve una lesión del nervio peroneo que no me permite hacer la dorsiflexión de mi pie izquierdo. Entonces mi pie izquierdo tiene que utilizar una férula de Harry para poder mantener la dorsiflexión y mantener una marcha, es lo que se llama pie equino, pie caído, ¿no? Y eso todavía es algo que yo no he podido, de alguna manera, vamos a decirle así, utilizar los términos coaching, trabajar o cerrar un ciclo, ¿no? Yo veo una bailoterapia y eso es que a mí es como que si me cayera un balde de agua fría. Y es porque reconozco lo feliz que era haciendo eso. Entonces, trato de conectarme con esa alegría, con esa emoción de la gente y soy capaz de pararme en una plaza y decirle, vamos, bailen, bailen, que eso me gusta. ¿Vale? Entonces, ¿en qué momento pasó? Y fíjate que ese episodio de la silla de ruedas en una plaza, eso fue en la Plaza Alfredo Sayas de las Mercedes, donde una alumna en mi grado de depresión, porque estuve muy deprimido a pesar de la sonrisa, una alumna me dice, profesor, hay una actividad de una gente que tiene discapacidades, que están en silla de ruedas, me gustaría que usted fuera. Y yo le dije, bueno, mira, voy a ir. Era la primera vez, Darwin, que yo salía de mi casa en silla de ruedas, empujando la silla. Tal fue mi estado de depresión que yo nunca recuerdo haber empujado la silla de ruedas en casi 2 años, ¿no? Entonces, el cómo me sentía, ¿vale? El cómo de alguna manera me hizo sentir esa sensación. Y yo recuerdo que cuando yo fui a ese sitio, ellos estaban jugando la era en silla de ruedas. Y yo dije, wow, he llegado a un punto donde si ellos están en esa condición, y ojo, yo soy muy respetuoso de las condiciones clínicas y de los diagnósticos clínicos, ¿vale? Porque quizás una persona que está en silla de ruedas por una lesión más fuerte que la que yo tuve, sé que no hay otra cosa o no sé si es difícil porque yo tuve también ese diagnóstico castrante y me pude levantar, ¿vale? Entonces yo respeto mucho eso. Trato de siempre decirle a las personas o cuando me dicen, Daniel, ¿cómo hiciste tú? Siempre trato de decirle, Dios, ponme las palabras perfectas en la boca, porque a veces no sé ni qué decirle, ¿no? Entonces, llegué ese día, esa tarde con ellos y lo vi tan felices. Yo dije, si ellos están en esa situación, que quizás ya no hay más nada que hacer porque esa es su situación, estaban parados moralmente, Darwin, estaban de pie moralmente, contentos, riéndose, algunos eran modelos, otros eran actores, y yo decía, yo estoy llorando por una situación en la que quizás si le pongo un poquito más, puedo lograrlo. Entonces, ese día para mí fue crucial. Y me preguntas algo que es muy importante, que cuando sentí yo la capacidad o la necesidad, disculpa, la necesidad de poder compartir mi experiencia. Y fue ni siquiera cuando el libro, ni siquiera cuando lo publiqué. Yo sentí que algo había cambiado en mí, fue cuando empecé a recibir eh, feedback de personas que me estaban leyendo y sobre todo de personas que me estaban leyendo con la condición de mielitis transversa, que es una condición que afecta a muchísimas personas hoy en día y que lamentablemente tú llegas a sentirte solo porque no es algo que se conoce, que la gente de alguna manera lo comenta, ¿no? Entonces, en vista de eso, yo creé un grupo de apoyo. Yo tengo un grupo de WhatsApp maravilloso con personas que tienen mielitis transversa en Cuba, en Puerto Rico, en Estados Unidos, en Canadá, en Francia, en Italia, en Chile y en Argentina, donde ellos me cuentan su experiencia, yo les comparto el libro y siempre nos resguardamos en decir esto lo estoy sintiendo yo, por ejemplo, cuando empezamos a sentir el despertar del cuerpo, porque el cuerpo se duerme completamente. Se me viene a la mente el caso de un chico que es odontólogo y la mielitis le afectó más bien su brazo derecho. Entonces imagínate cómo ejerce ahora él con esa condición. Mira, Daniel, disculpa, dime. ¿tú crees que eso está muy interesante? Porque pienso que en tu caso que has evolucionado, pero en un nivel importante de lo que yo veo desde acá, y ya que tienes ese grupo, ¿tú crees que para ellos o para las personas que te siguen en esa comunidad específicamente que están atravesando por esa situación o otras personas que están pasando algo relacionado con con la movilidad, ¿tú crees que te has convertido como en una referencia o en un paradigma de esperanza de decir, si Daniel salió adelante, yo también lo puedo hacer? Y por otra parte, te pregunto también si recibiste en algún momento algún no, no vas a caminar, no te vas a mover más, y ante esa situación, si hubo algún tipo digamos,
de ese pronóstico médico, ¿qué sentiste? ¿O qué decidiste tú? Hablando de esto de resiliencia y supervivencia. Sí, de hecho, el ser referente de progreso en este proceso que yo pasé, me lo gané incluso del día que me pude parar, ¿no? Incluso la gente me decía, tuve la oportunidad, una chica que me comentó que tenía un primo que había sufrido una descarga eléctrica y el chico había quedado sin movilidad en sus piernas. Me puso a hablar con él y te digo algo, yo siempre, Darwin, siempre, creo que ha sido una de las grandes cosas que he aprendido en este proceso es respetar el proceso ajeno. Nada es genérico, lo que te sirve a ti no me puede servir a mí, así estemos tomando la misma pastilla, ¿vale? Entonces, nada es genérico. Siempre trato de hacer conexión primero que todo con Dios, con el Dios que yo creo, y decirle, ponme en la boca las palabras perfectas, porque si tú me pusiste en esta situación, tienes que utilizarme como tu instrumento. O sea, ¿cuáles son las palabras que yo le debo decir a ese chico, a esa chica? Lo que siempre le digo y siempre se ríen es que mientras usted pueda mover, así sea el dedo pequeño del pie, usted muévalo y siéntase que camina, porque así lo viví yo, ¿no? Si tuve ese diagnóstico castrante, que es al cual yo quiero que las personas le huyan siempre, porque si bien un médico es una persona que te enseña a salir de una situación, muchas veces no estamos yendo a la profundidad de la dolencia, no estamos yendo a la profundidad, a la raíz de lo que causa ese dolor de cabeza, esa depresión, esa lloradera, ese insomnio por las noches. Entonces hay que ir un poco más allá. Y estoy seguro que los médicos que sé que hay muchos ahorita que te están yendo más hacia la parte de la psiconeuroinmunología, que saben los procesos, cómo te puede afectar todos los agentes externos, saben de lo que estoy hablando y que aplaudo mucho que hay muchos doctores que están en esta onda ahora. Eh, sí, tuve muchos decretos, Pronóstico. yo le digo diagnósticos castrantes, ¿no? Diagnósticos castrantes que me decían que no, pero solo una doctora, la doctora Vanessa Ochoa, infectólogo aquí en Venezuela, me dijo, tú vas a caminar, te va a costar mucho, pero lo vas a lograr. Mira, no sé, yo me agarraré de ahí como garrapata en culo de yegua, como decía mi papá. Yo me agarré de eso y de ahí no me sacó nadie. Si la doctora me dijo a mí, ojo, si creían un doctor que me decía que no, ¿por qué no creer en una doctora que me decía que sí? Vale, y es lo que yo le digo a la gente, mira, lejos de un positivismo tóxico, lejos de una disociación de la verdad, uno como paciente es responsable del 90% de tu recuperación. Vale, entonces, ser co-creador de tu recuperación es algo tan importante, porque así, bueno, imagínate cuántos efectos placebo no hay. Oye, mira, toma, esta es una pastilla, lo mejor es azúcar. Eso te Pero quería preguntar, ¿a través de qué tipo de tratamientos, y si lo puedes mencionar brevemente, qué tipo de tratamientos fueron, no sé, antibióticos, antibióticos. intravenosos, aparte de lo físico, porque sé que hiciste bastante terapia física, psicológica? ¿Qué incluía ese tratamiento? Bueno, al principio, en mi caso, ¿no? Y, ojo, y es una cosa que también coloqué en el libro, y es que tú sabes que la gente que te lee dice, esto también lo sentía yo, esto también me pasa a mí. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, yo coloco en mi libro que todo lo que digo y los récipes y los diagnósticos que hago fue en mi caso. Si usted tiene alguna cosa, es como cuando comienza un programa de televisión, cualquier cosa, así está su médico, ¿no? En mi caso fue primero que todo el diagnosticar la bacteria, que fue lo más difícil de todo, ¿no? Y es ahí donde yo, de alguna manera, llamo a conciencia a las personas que están pasando por procesos infecciosos, y es que vean contra qué están peleando. Identificar la bacteria fue lo más difícil porque no salía por ninguna parte. Luego de identificarla, un proceso de mucho antibiótico, un proceso porque aparte de que yo tenía la bacteria alojada en la médula, también pasé por un proceso de adquirir cualquier cantidad de bacterias intrahospitalarias, ¿no? Esas bacterias que nada más se agarran en los hospitales, por el sistema inmunológico tan debilitado que tenía en ese momento. Entonces, fue por una lucha de muchas cosas. El proceso de antiinflamatorios, mucho antiinflamatorio para desinflamar la médula, que por sí la médula se regenera muy rápido. De hecho, estos estudios que hay ahorita donde todos son en base a células madre, les traen de la médula justamente. Entonces la médula
es muy benevolente, ¿no? Cuando se enferma. Pero siempre es importante, y vuelvo y repito, decirle a las personas, vean la causa, busquen la causa. Ahora, volviendo un poco acerca de la comunidad que estás manejando en estos momentos, en donde te ven como referencia y que me imagino es una forma también de, no sé, me imagino de agradecer al universo, será a Dios, todo lo que ha pasado contigo, que tú estás ayudando a otras personas en esta comunidad. Y quiero que pasemos ahora también, luego que me concluyas ese tema de la comunidad que tienes con estas personas, ¿qué estás haciendo? Que no solamente se quedó allí en la motivación per se, has escrito este libro, que a dónde te ha llevado este libro y además tienes unos talleres que estás dando, tengo entendido, pero que además no solamente te has quedado allí, sino que eh, increíblemente esa movilidad como que vino o regresó o la construiste o la encontraste en un potencial increíble que das clases de yoga, te veo activo subiendo el Cerro Ávila, el Guaraíra Repano, Sabas Nieves, vas al gimnasio, ¿qué más? Bueno, es que cuando tú pasas 2 años, 4 años casi sin poder moverte, cuando tú te mueves, quieres comerte el mundo, ¿no? O sea, yo pienso que es, es, es agradecer, ¿no? Fíjate, es como honrar, Darwin, y me gustaría hacer mucho énfasis en esto. Y es que cuando tú pides un milagro, y eso es lo que yo muchas veces le digo a las personas cuando me hacen ese tipo de preguntas, yo pedí tanto un milagro que yo no lo puedo honrar acostado en mi cama. Yo tuve la oportunidad que muchos no han tenido de volver a caminar. Yo tuve la oportunidad, tuve el milagro, tuve la bendición de ser escuchado, ¿vale? Y ojo, y aquí no quiero entrar en temas más religiosos, pero sí, yo sentí que fue escuchado. Yo recuerdo que mi casa para ese momento daba frente al Ávila, yo vivía en Cebucán en ese momento. Y yo decía, cuando yo me recupere, lo primero que tengo que hacer es subir al Ávila. Era como una ofrenda, era como honrar. Porque, ¿qué pasa, Darwin? Cuando una persona te ayuda, no sé si tú has pasado por algún proceso de que has necesitado ayuda de las personas. Cuando una persona te ayuda, la mejor Claro. manera de tu devolverle a esa persona gratamente todo lo que hizo por ti es que tú vuelvas a ser la misma persona que eras antes, la misma que reía, la misma que entrenaba, la misma que compartía con los demás. Entonces, de alguna manera, yo honro cada vez que me puedo montar en la barra de pole, cada vez que hago yoga, cada vez que voy al Ávila, camino a la cota, yo honro el esfuerzo de mi familia que estuvo allá al lado mío, honro el trabajo de mi médico, honro el trabajo de las personas que me apoyaron. Yo tenía, en ese momento era docente universitario y había muchísimos alumnos que me llamaban, profesor, ¿qué fue lo que le pasó? Es honrar y es agradecer. Hay gente que me ha dicho que yo debería agradecer más, quizás no sé, me quieren ver dándome golpe de pecho, pero para mí el agradecimiento es cuando yo subo al cerro y veo Caracas de lejos y digo, bueno, qué divino estar aquí. Eso es para mí agradecimiento. Entonces, sí, definitivamente hubo un salto exponencial en movimiento. Quiero hacer muchas cosas, quiero llegarle a muchas personas. Y para mí, todas y cada una de las disciplinas que tengan que ver con movilidad es regalarle salud a la gente. Mi fisiatra me dijo algo que es muy importante y es, tú caminas gracias a que bailabas. Tú Mm, caminas gracias a que bailabas. O sea, el cuerpo sí tiene esa respuesta, esa memoria genética, el cuerpo sí sabe. Por eso es que hay personas, por ejemplo, se ve mucho en casos de personas con Alzheimer, que tú le colocas una música especial y ellos como que se elevan y vuelven a reconectar. Entonces, la pregunta es, Darwin, ¿te tienes que pasar por un proceso de vida que te corte la movilidad para empezar a moverte? Esa sería la pregunta. Y lo vemos ahorita en un país donde los chamos están pegados al celular, donde las personas con mucha monotonía, no en un país, en un mundo donde la gente está así. Entonces, por ejemplo, yo soy el terror de mis sobrinas yo las pongo a hacer cosas, vamos a hacer algo, porque todo el día pegado en el celular, no es bueno. háblame de eso, de esos encuentros que tienes con talleres, el tema del libro que ha sido, bueno, me imagino que para sentirse muy orgulloso y que además tengo entendido que tiene unos reviews
bien interesantes en Amazon, ¿no? Donde lo tienes publicado, que la gente ha, bueno, respondido bastante bien. ¿Y a dónde más quieres llegar en el tema de la motivación? Porque no solamente se trata así de hacer el ejercicio, que la gente te vea como un paradigma ahora de que sí se puede, pero ¿a dónde quieres llegar? Tengo entendido que tu objetivo es, y así te presentas, ¿no? Como un orador con especialidad en motivación. Y que me parece interesante que esta motivación es algo real y no solamente surgió de una práctica o simplemente un estudio teórico, ¿no? Mejor dicho, que fue algo repetir desde la teoría, desde la universidad, porque, bueno, hay gente que tiene esa facilidad de dar motivación sin haber pasado por un tipo de situación como en tu caso, pero ya que tú lo viviste, ¿a dónde más quieres ir? ¿No? Con este tema específico del encuentro con la gente. Sí, bueno, por ahí dicen que es motivar desde la burbuja, ¿no? Desde el que yo estoy aquí, tú estás allá y aquí yo te digo que todo va a estar bien allá, que yo estoy totalmente desconectado de eso, ¿no? Sí, eh, he dado talleres donde la referencia ha sido el libro, he dado maravillosos talleres, encuentros maravillosos, conferencias, donde la referencia ha sido el libro. Las personas que han leído el libro obviamente tienen una visión más amplia de lo que estoy hablando en ese momento. Sin embargo, no es para nada determinante. Usted puede asistir a mi taller, a mi conferencia. He enfocado mucho lo que es la resiliencia, que no es una palabra de moda. De hecho, para que la humanidad haya llegado hasta aquí, hemos tenido que ser resilientes, bueno, en la Edad Media, en la Edad de Bronce, en el Paleolítico, en todos los procesos de la historia hemos tenido que ser resilientes. Pero, ¿sabes qué? La resiliencia se entrena, así como cuando tú vas para el gimnasio y haces músculo, Ujú. la resiliencia se entrena. No tienes que esperar que te pase algo para decir, wow, sí tengo herramientas, no. Usted prepárese en la resiliencia. Uno de los 10 pilares del estoicismo es prepárate el momento mori. Vas a morir. ¿Cómo vas a morir? No se sabe. Pero lo que estás haciendo ahorita te va a llevar a ti a cada uno de esos puntos en lo que cuando te toque morir, ya tú vas a morir tranquilo. Hay gente que muere tranquila. Hay gente que muere bueno, mira, ¿qué no hice? Fui, viajé, creé una familia, hice. Mm, ¿Vale? Lamentablemente no es nuestra ideología de este lado del mundo, pero mm. sí se puede entrenar la resiliencia para que en el momento de las vacas flacas tú digas, oye, tengo herramientas en mi mochila que me van a permitir surfear, ¿vale? Estos caminos que estoy pasando. 3 puntos, por Eh, ejemplo, básicos para entrenar la resiliencia, ya que lo estás hablando. Gratitud, gratitud, una, dos y tres, gratitud, gratitud, gratitud. Hasta los peores momentos tienes algo que agradecer. Dos, es importante siempre contar con herramientas, buscar ayuda. Muchas personas no son resilientes porque temen buscar ayuda, ya sea un psiquiatra, un psicólogo, una enfermera, un doctor, amigo, amiga, busque ayuda. Y los hombres sobre todo, ¿no? La mujer quizás es más abierta a recibir ayuda, pero el hombre no. Entonces, muéstrate vulnerable para que puedas recibir ayuda. Eso te convierte en valiente. Y tercero y último, amigo, la actitud. Si usted no tiene actitud, usted no puede ser resiliente. De hecho, la actitud multiplica cualquier habilidad que tú tengas. ¿Vale? Así tú no sepas algo, si tú tienes la actitud de querer aprender, vas a salir adelante, esos tres. Y bueno, y por último me gustaría decirle que la gente, el libro para mí es un proyecto maravilloso, me gustaría que la gente lo pudiera leer y sobre todo no solamente leer, sino que con escribirme y que me diga, Daniel, te leí, que de alguna manera se sintió conectado. ¿A dónde quiero llegar? Mira, Darwin, hasta donde yo tenga la oportunidad de llegar. Si tuve a punto de quedarme sin límites, de morir o de quedarme en una silla de ruedas, ahora que lo logré, imagínate, yo no tengo límites. Recuérdame, por favor, también, aprovechando este espacio, cómo pueden contactarte y conocer mucho más de tus pasos, bueno, bien sea en tus actividades, porque sé que tienes grupos de yoga, eh, siempre estás dando un mensaje en tus redes sociales, si tienes algún proyecto más adelante, no solamente con el libro o con algún taller en específico, algún encuentro, ¿cómo hace la gente para conocer mucho más de tu historia? Ok, pueden conseguirme a través de Instagram como @motivacionoficial. Por ahí estoy subiendo siempre
cosas, pensamientos, vivencias, cosas que quiero compartir con la gente. Más allá de una cuenta comercial, también me interesa que sea una cuenta de comunidad, donde la gente pueda llegar y llevarse algo. Mucha gente me ha preguntado dónde sale motivación oficial, y es que yo siento que tú puedes estar muy motivado, pero sin acción te quedas en solamente intención. Entonces, de buenas intenciones está llena el mundo, ¿no? Entonces es preferible siempre ir un paso más allá, dar esa fulana milla extra de que tanto se habla, ese mensaje García, como le quieras decir. Es importante que no solamente te quedes con la intención de querer hacer las cosas, sino dar ese paso para poder seguir. Entonces, me puedes seguir a través de @motivacionoficial con una I2C para que le pueda salir yo y no otra gente. Y bueno, por ahí estamos siempre en contacto, pero yo creo que yo soy la persona más accesible del mundo. Daniel, quiero agradecer pues, esa manera tan positiva que nos has regalado en el día de hoy, esa manera también de entender que podemos lograr muchas cosas si nos los proponemos y entender que podemos salir adelante inclusive ante cualquier adversidad. Eso creo que vale muchísimo. Eres un ejemplo de la persistencia y sobre todo del Muchísimas gracias. triunfo, no solamente de la supervivencia, sino también del triunfo, porque me imagino que es un gran logro lo que has conseguido para ti, a pesar de que lo estás compartiendo con todo el mundo. Me imagino que en lo personal tiene que ser algo muy importante y qué bueno Sí, que lo quieras compartir con todos nosotros. Así que gracias por aceptar esta invitación. muchísimas gracias a usted y a todas las personas que van a tener la gran oportunidad, que tienen la gran oportunidad de verme y escucharme. De verdad que sí. Y justamente ese es el trabajo. Y gracias a ti, a tu vitrina. Una persona me dijo a mí en una oportunidad que no hay entrevistas cortas ni pequeñas, todas las entrevistas son importantes, que no hay vitrina bajita, todas las vitrinas te muestran, y para mí eso es sumamente importante, que tú me hayas dado la oportunidad de estar aquí, que pueda verme quizás en compañía o rodeado de grandes otros profesionales. Para mí es maravilloso. No, y espero que se repita la oportunidad en donde podamos compartir, bueno, esa experiencia y esa perspectiva que tienes ahora de la vida. Muchísimas gracias. Y yo quiero Gracias. agradecer también a todo el equipo de frecuenciaglobal.com desde Venezuela, en la dirección general, doctor José Manuel Rizo, en el control técnico a Christopher García, quien está allí haciendo la edición y montaje para que todo el contenido que se genera desde frecuenciaglobal.com ustedes lo puedan disfrutar al 100%. Y también agradezco a todos aquellos quienes están viendo este espacio en mi canal de YouTube, Canal Bien Enterado. Recuerden que soy Darwin Serpa, así me pueden encontrar en las redes sociales y le dan a la campanita, pues para que conozcan no solamente de este espacio, sino también de otros encuentros que hemos sostenido con especialistas. Será hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias. Chao.